Nosotros estamos trabajando en la Clínica Quirúrgica 2 desde hace 2 años, en la unidad de Paré, lo que llevó a poder, como todos saben, a nuclear mayor cantidad de pacientes y poder tomar conductas similares o una línea de trabajo. Vamos a analizar el periodo del último año. Se realizaron 63 hernioplasties, 40 laparotómicas y 23 hernioplasties preperitoneales, 13 ventroplastias, 6 laparoscópicas, 7 laparotómicas y 4 hernias de Spiegel. Para hablar ahora de la hernioplastia preperitoneal, los criterios de selección que utilizamos en la unidad, ponemos para hacerle TAP las hernias reductibles y que no son inguinoescrotales. Las que son bilaterales, que además no sean inguinoescrotales, las recidivas herniarias, la inguinodinia, que esto es un concepto que en cada charla que presentan el tema se habla de pacientes con dolor inguinal, que son aquellos que una vez descartados las pubalgias, los dolores de raíz de muslo, múltiples consultas, ecografía de canal inguinal que muestra tejido adiposo o algún saquito menor a 2 milímetros, 3 milímetros, hay que explorarlo por vía laparoscópica y a veces uno lleva una sorpresa en más o en menos. Y cuando tenemos otra patología de resolución laparoscópica concomitante, como puede ser una colestectomía o alguna otra patología, que sean de tiempo relativamente prudentes para una etapa de aprendizaje. Con respecto a la técnica propiamente dicha, algunos detalles que uno va realizando, uno va viendo cómo hacen en otros lugares, lo que tiene más experiencia y trata de imitar, y algunas cosas podemos imitarlas y otras no. La posición del paciente de cúbito dorsal y la posición de la torre de laparoscopía, en algunos lugares la ponen en los pies del paciente y el que hace cámara se pone en la cabeza. Eso hay que preverlo antes con el equipo anestesia porque permite una circulación alrededor de la cama del paciente y que no esté trancada con el paciente, sobre todo también en las eventraciones, pero en las hernias también, porque se puede cambiar el abordaje. Y con respecto después al cirujano, va del lado contralateral de la hernia que va a operar, y el que hace cámara en algunos lugares va enfrentado al cirujano y en otros lugares va detrás del cirujano del mismo lado que el cirujano. Eso es costumbre, nosotros tratamos de hacerlas de dos maneras. Hoy por hoy la que utilizamos es el que hace cámara al lado del cirujano. Con respecto al abordaje, para las hernias inguinales ponemos un abordaje periumbilical, que es para la óptica. Exploramos las dos regiones inguinales y acá hay un concepto que el concepto que optamos es si el paciente tiene una hernia inguinal y en la exploración intraoperatoria aparece una hernia inguinal bilateral, si el paciente no se le explicó en el preoperatorio que se le va a operar las dos hernias y no tiene el consentimiento informado, se opera una hernia y la otra hernia se la deja sin operar. Después en el postoperatorio se le explica y se recoordinará. Ese es un concepto legal que se nos fue transmitiendo en las presentaciones, que es lo que hemos optado y que cada tanto nos pasa. Ahora vamos a ver la técnica en un video, pero después, y los otros dos trócares se ponen en una línea del orificio inguinal profundo, en la mitad de la arcada crural, en la línea umbilical. Habitualmente, el del lado que se opera un poquito más alto que del lado contralateral, y después al paciente le damos un decúbito lateral hacia nuestro lado y un poquito de Trendelenburg para disminuir el contenido. En algunos lugares, algunos cirujanos como Castañeto opera todas las hernias del mismo lado. Las hace al lado izquierdo, sea la hernia izquierda o derecha, y lo vimos y lo hace con la misma sencillez que los trócares contralaterales. Nosotros lo probamos, se nos hizo imposible, así que volvimos a los trócares contralaterales. Lo que te da en la curva de aprendizaje, que lleva 2 horas o 2 horas y media, nos lleva a nosotros, es una omalgia en el brazo que queda más alejado, porque tiene que ir por arriba de la óptica. Por eso tratamos de utilizar el otro abordaje, pero no pudimos. Ahora disminuimos los tiempos y nos duele menos el hombro. Después, con respecto al labrado de los colgajos, lo importante es el colgajo superior para poder cerrar después con mayor facilidad, y el colgajo inferior hay que labrarlo bien, porque es el colgajo que no, si uno se está pegado al colgajo y no rompes el colgajo, disminuye o evita el riesgo de lesiones vasculares, como vamos a ver ahora. Y siguiente. Y después hay que conocer la anatomía
de esta región, que es lo que en un principio, en toda la literatura, marca que al principio tuvieron lesiones severas vasculares, pero bueno, esta es la región anatómica, la sínfisis pubiana, la cresta ilíaca, el origen de las hernias inguinales oblicuas externas, las directas y las crurales. En esta cirugía hay que trabajar de la línea pectínea, de la línea iliopubiana, hacia arriba. Acá este sector hay que evitarlo. El conocido triángulo de la muerte, o triángulo de Dom, los vasos espermáticos, los vasos deferenciales y en el triángulo los vasos ilíacos. La zona del dolor, con la rama femorocutánea y genitocrural. Y cuando uno diseca, ahora vamos a ver, uno abre el peritoneo parental anterior a este nivel. Habitualmente las diferentes literaturas marcan 2 centímetros por encima del defecto, algunas entre 3 y 4 centímetros. Abre el peritoneo acá y labra el colgajo inferior hacia abajo. Y no se puede salir de este vértice, que es donde vamos a identificar el deferente y el contenido del saco. Si uno tiene el flap labrado y no lo rompe, no entraría a trabajar en este triángulo, que es aquí donde se producen las lesiones vasculares que comprometen al paciente. Y por supuesto la arteria espermática, que omití decir. En la unión de la arteria espermática, los vasos deferenciales y los vasos espermáticos, en esta I griega invertida, ahí es donde hay que tener cuidado que se producen las lesiones. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí vemos una hernia inguinal externa, oblicuoexterna, con el abordaje de los trócares. Justo tiene ahí el sigmoides adherido. Marcamos el peritoneo unos centímetros por encima del orificio profundo. Después marcamos la espina ilíaca anterior superior y abrimos el colgajo. Dependiendo del lado de la hernia, a veces queda más fácil ir del lado externo hacia adentro o al revés, dependiendo de la mano hábil del cirujano o de la hernia. Acá si uno labra el colgajo si en un sector debe ser vascular, no debe sangrar, hay que ir bien pegadito al colgajo inferior hasta llegar a la cintilla por el lado afuera y al Cooper por el lado adentro. Esto es la disección del sector interno. Es importante porque es la que nos va a permitir venir lo más posible. Ahí está el saco y ahí vamos a la disección del Cooper, que es disecar bien hacia adentro para ver el pubis. Hay que tener cuidado con los sangrados en este sector. Y luego que se diseca por afuera y se identifica el Cooper, vamos a la disección del saco. Hay que lograr, como ven, el flap está abajo, estamos trabajando, acá estarían los vasos, pero por debajo del flap. Siempre trabajando por encima del flap y por encima de la región de la cintilla, disminuimos la posibilidad de lesiones. Ahí secamos el saco y el deferente. Vemos el borde del saco. El deferente y los lipomas preherniarios que acompañan habitualmente a las hernias. Nosotros tratamos de poder ver todo el saco. Hay veces que no logramos ver, en sacos un poco más grandes no logramos ver el límite, y bueno, ponemos un clip y dejamos un saco hacia aquel sector. Lipoma. Y bueno, antes de cortar, tratamos de identificar los vasos espermáticos, el deferente, y que nos quede el lipoma y saco en el sector aseccionado.
siempre trabajando en este sector, estamos alejados de los vasos que están por debajo del flap, que está acá abajo, y disminuimos el riesgo de lesiones. Tratamos de identificarlo de los dos lados. Lo que hay que tener presente es que una vez que uno secciona ahí, después que secciona, se reintroduce y después es difícil encontrarlo. Por eso hay que hacer una hemostasis segura acá, ya sea con electrocauterio o con clip o como se sienta más cómodo, pero lo importante es que después que uno corta, se retrae y es difícil encontrarlo. A nosotros nos lleva un tiempo la disección del saco, pero cuando uno ve a gente con más experiencia operar, realmente no parece muy dificultoso. La colocación de la malla de Prolene la introducimos por el puerto de 10 y después lo primero que fijamos es el extremo que va al Cooper. Ahí nos vamos lo más hacia la cara posterior del pubis que podemos, incluso en algunas bilaterales, cuando uno diseca del otro lado, ve el borde de la malla, que es lo que podría simular un stop-A. Pero hay que tener la precaución cuando se viene del otro lado en la hernia bilateral del descenso de la vejiga. Omití decir que es recomendable que los pacientes orinen en el preoperatorio y que no esté la vejiga ahí porque genera bastante molestia en el caso de que algunos tenemos colocado una sonda vesical. Y después los Tucker al Cooper, donde lo pusimos, uno arriba cuidando los vasos epigástricos y 2 o 3 sobre el borde superior. En esta zona no ponemos, queda libre, el borde de abajo queda libre por el riesgo de un atrapamiento nervioso o alguna. O sea, Cooper, 2 o 3 dependiendo de la disección, 1 o 2 arriba, y ahí hay que tener cuidado con los vasos epigástricos. Está Cooper, 1 o 2 y entran dependiendo de la disección interna, y después miramos por arriba los vasos epigástricos y 2 o 3 más acá. Y luego el cierre lo hacemos con Biloc cuando tenemos, o a veces tenemos Biloc y no tenemos porta, y bueno, si en alguna oportunidad no tengo material, lo hemos hecho con Tuckers, que se hace, igual el Biloc tiene su costo también. El Biloc que utilizamos es 3 ceros. Esto es otra cosa importante en la técnica, que el Biloc 2 ceros tiene 30 centímetros la hebra. Esta hebra tiene 15 centímetros de largo y es mucho más fácil de trabajar en el laparoscopio. Hay que tener la precaución de que el flap inferior no se rompa para evitar el contacto de la malla. No sé qué dice. ¿Dice algo? No, adelantalo que empezó de vuelta. A ver. Está bien. Pasarlo más para adelante. Ahí va. Adelantarlo un poquito más, que ya habíamos pasado esto. Dale. Un poquito más. Ahí está bien. Y bueno, esta hebra de Biloc es lancelada. En principio no se retrae. Facilita mucho. Pero hemos tenido, no sé qué se corta ahí, ¿sigue el anterior? ¿El siguiente? Bueno, y esta es otra, que algunos puntos se pueden ver mejor que en la otra, por eso. Ya con el neumoperitoneo el contenido ahí ven la anatomía de la zona, este paciente más delgado, el orificio inguinal. Este puede ser un componente directo.
puse los dos videos porque en algunos se puede ver mejor alguna parte que otra. Acá lo mismo, ¿no? La disección del flap inferior, si se puede ir por el plano vascular y evitar sangrado. Cuando uno llega a la línea media se va a encontrar con los vasos epigástricos que ahí se ven. Hay que tener cuidado porque empieza a sangrar acá, te ensucia el campo y se hace más dificultosa la visión. Disecar bien el flap afuera hasta la cintilla, bien pegadito al flap. Siempre hay que tener una buena tracción. Ahí va a estar el saco. Ahí se va el deferente. Siempre estando por acá, por delante del flap, trabajamos más tranquilos. Ahí está el efecto, van a ver cómo protruye interno y externo como una en pantalón. A los vasos epigástricos, interno, externo. Diferente, la misma disección que hoy, un saco un poquito más grande. Aquí quedó la disección. Ahora vamos a ver el Cooper. Y bueno, con respecto a la malla, en algunos lugares le ponen un puntito de Vicryl para identificar, porque se puede confundir adentro, y a veces seccionan la malla afuera para que el flap inferior suba mejor. Nosotros no hemos tenido mayor dificultad y no lo seccionamos más. Lo otro que se puede discutir es si hacer la corbata en la malla para pasar el cordón o no. La línea que estamos siguiendo no lo hace, no cambia, no tiene ninguna incidencia en la recidiva, en el dolor. Por lo tanto, no lo hacemos, pero las mallas que utilizan los que sí la hacen son preformadas y vienen con la corbata realizada. Se puede hacer. Acá lo mismo, fijación al Cooper, fijación por dentro. Hay que apoyarse. Esta mano afuera, un detalle, cuando se pinta, hay que pintar bien los testículos, inclusive hasta la raíz de muslo, porque esta mano de afuera, que tiene que empujar para hacer tracción contra el endotáquer, llega a la raíz del escroto, en la ingle baja. Y en la mujer a veces en el labio mayor. Acá empezamos el sullega adentro. Esta pasadita por el ojal, lo que hacen, nosotros lo hacemos así para hacer más maniobras, pero algunos lo hacen afuera, el ojal, y utilizan un ojal más grande. O sea, hacen un nudo afuera y pasan la aguja por un ojal más grande y trancan, lo que facilita mucho. A veces estamos un rato, pero bueno, que quede bien cerrado. A veces queda algún defecto y le damos un punto con otra hebra. Termina ahí Siguiente. De los pacientes que operamos, predomina el sexo masculino. Siguiente, 70%. La edad promedio fue 42 años, más o menos 23. Siguiente. Como dijimos, 23 TAP, 15 unilaterales, 4 bilaterales, 2 recidivas y 2 en pantalón. Siguiente. 116 minutos de promedio. Siguiente. Alta hospitalaria a las 24 horas en todos los pacientes. Siguiente. Esta es una gráfica que hicimos en el tiempo, en minutos, y el número de procedimientos. Se nota claramente el descenso con 2 picos. Siguiente, que fueron las 2 bilaterales. Siguiente, tuvimos 2 conversiones. Uno fue en una recidiva, de un TAP, que habitualmente recidivan en el sector interno cuando uno pone el primer táquer en el Cooper,
y nos transmitieron que se aborda por la paroscopía, se corre un poquito la malla, se le pone un tacker. Fantástico, fuimos a hacer eso, abrimos el peritoneo y no pudimos llegar al Cooper. Adherencia, fibrosis, convertimos y hicimos un Lichtenstein. Y en una que era un saco inguinoescrotal. Tuvimos el residuo precoz, que fue la que le comento, y un seroma escrotal. Siguiente. Con respecto a la curva de aprendizaje, porque en la unidad está formada por un grado 3, una grado 2 y residente de primer y segundo año. Entonces competimos por los Lichtenstein y los TAP. Siguiente. En este trabajo de la sociedad, de las guías de la Sociedad Europea de Hernia, siguiente, no define el número de procedimientos. Siguiente. Fuimos a ver entonces, como no se define, otros trabajos. Siguiente. Es un trabajo prospectivo de 3 años en un centro de tercer nivel que analizaron un N de 201 hernias con 2 cirujanos, uno senior y uno junior en el equipo. Eso es importante cómo se conforma el equipo, porque si uno está aprendiendo curva de aprendizaje con un cirujano que ya tiene la experiencia en la técnica, va a aprender más rápido que si hay 2 cirujanos que están aprendiendo en conjunto. En este trabajo se excluye la hernia bilateral, la recidiva y la inguinoescrotal. O sea que, si nos comparamos, nosotros solo excluimos la inguinoescrotal, hacemos la recidiva y la lateral. En este trabajo la curva de aprendizaje son 13 procedimientos, pero excluye todo esto. Siguiente. Siguiente. Estudio prospectivo 2007-2015, los 100 primeros procedimientos realizados por 2 cirujanos, como en el anterior trabajo, senior y junior. Esta excluye la inguinoescrotal. Esto sería más asimilable a lo que hacemos, curva 60 o 65 procedimientos. Esto es más acorde con lo que dice Castañeto, que dice 70 procedimientos de curva de aprendizaje. Siguiente. Siguiente. Estudio retrospectivo entre el 93 y 2007, 15.101 hernias. Se analizan 254 hechos por cirujano en formación y 3.200 por cirujano senior. No hay la diferencia fue el tiempo quirúrgico. No hubo diferencia en dolor crónico o recidiva, y este trabajo no define el número de procedimientos. Siguiente. Por lo tanto, nosotros consideramos que es una técnica aceptada con resultados comparables con el abordaje convencional. El tiempo estimado en formación es 1 hora y no tenemos definido el número de cirugías para la curva de aprendizaje, que entre 30 y 65. Siguiente. Nosotros estamos en una unidad en etapa de formación, curva de aprendizaje, y tenemos algunos resultados comparables con otros autores. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, ponemos a consideración el tema entonces. Comentarios. Praderi. Bueno, yo primero lo felicito al equipo y felicito al encargado también de la cátedra por darle la importancia que tiene lo que es la patología de la pared, y por intentar concentrar sus recursos, en los recursos humanos y los recursos técnicos, en hacer cosas nuevas y generar curvas de aprendizaje. Esto es algo que venimos escuchando desde hace muchos años. La cirugía laparoscópica de la hernia inguinal, que empezó acá en el Uruguay hace más de 20 años, no ha tenido el desarrollo, esto ya lo comentamos varias veces, que ha tenido en otros lugares del mundo, y eso ha tenido una causa fundamentalmente económica. Porque cuando vos intentabas en un medio universitario conseguir los recursos para poder operar la hernia por laparoscopía, y cuando tú querías los pacientes para operarlo por laparoscopía y dejabas a los residentes sin poder hacer su curva de aprendizaje del Lichtenstein, ahí había un conflicto que realmente no tenía una solución rápida. Eso llevó a que a lo largo de estos últimos 20 años la cirugía laparoscópica de la hernia inguinal se ha quedado reducido a muy pocos lugares. Y eso, las causas fundamentalmente eran esas. Entonces, los intentos que hubo en la época del Hospital Pasteur, les estoy hablando hace más de 20 años, que hicimos los trabajos en los que comparábamos el Lichtenstein con la cirugía laparoscópica, terminaron porque la presión al final del tiempo quirúrgico más prolongado, el esfuerzo que significa para el cirujano tener una curva de aprendizaje que es una curva larga, que sean pocos los técnicos que se especialicen, porque no hay pacientes para todo. Bueno, esos eran todo un combo, una cantidad de elementos que llevaban a que la cosa no funcionara. Pero
esto de que haya un área o un sector específico de patología de pared me parece una muy buena cosa. Eso es lo que tiene que ver con lo organizativo. Después, con respecto al comentario de lo que es la cirugía, la técnica TAP, sí, nosotros también hacemos TAP. Nuestra experiencia en TEP fue muy breve, nos resultaba más complejo, queríamos concentrar los pacientes que teníamos, desarrollar siempre hacer lo mismo para poder mejorar en el tiempo quirúrgico y en los resultados. Quiere decir que TAP desde hace muchos años es una técnica que es un esfuerzo físico para el cirujano y para el que lleva la cámara. Todo lo que hacemos esto es mucho más rápido, más ágil y más fácil hacer un Lichtenstein, que de repente como terminás después y no te posicionás bien hasta que no le agarrás la mano, físicamente en los ángulos de rotación que tú haces, cuál es el desgaste físico a lo largo del día, cuando de repente tenés más de un caso. Eso es una cosa a tener en cuenta y hay que cuidarse, porque vos sos joven, estás empezando con la técnica laparoscópica y sabés que esto es algo que... No, pero te lo digo en el sentido de que después vienen los temas de la columna, que todos en algún momento después vamos a sufrir, pero no es un tema menor, la parte de ergonomía y la postura que tenés. Por eso, por ejemplo, hay gente que opera de un solo lado, pone los dos trócares. Sí, a mí la verdad que yo no lo he logrado tampoco instrumentar. De la parte técnica, lo que permite la laparoscópica es hacer una amplia disección de toda la región inguinocrural con un reconocimiento anatómico que tiene que ser perfecto. Tenés que movilizar mucho el peritoneo y poner una malla grande. A diferencia en el Lichtenstein, donde es una técnica que se maneja muy fácilmente por todo el mundo, con una curva de aprendizaje más corta, esta te exige tener mucha perseverancia, no estar apurado. No es una cirugía que tenés que hacer apurado, pues la malla tiene que quedar lo suficientemente amplia y bien fijada como para que después no vengan las recidivas. Porque si tú empezás con una curva de aprendizaje y empiezan a venir las recidivas, después empiezan a venir las críticas y ahí cae de nuevo lo que es cualquier proyecto que vos tengas. Así que enhorabuena que estén trabajando. El comentario cuando decís, si no tengo el vilo, utilizo clips. Hacete un surgé con Vicryl, aunque te cueste un poquitito más. El vilo, que es muy cómodo, te acelera, pero hace el surgé, te sirve para mantenerte entrenado, aunque te lleve unos minutitos más. El vilo, que es muy lindo, pero tiene su costo, y en el medio hospitalario tenés que eso tener esa precaución. Y después los clips que están, los tackers que están utilizando tackers, te vi en algunos metálicos, en otros reabsorbibles. Eso lo que tengan en el momento, ¿no? Pero lo importante es que la malla quede bien fijada. Andrés Salón. Bueno, yo en primer lugar me voy a sumar a las felicitaciones, porque es como dijo el doctor Praderi, creo que esto hay que hacerlo fundamentalmente en los sectores universitarios y con equipos de trabajo enfocados en la patología parietal. Y yo te digo esto porque es más difícil operar un área por laparoscopía. Eso es clarísimo. Demoras más, te cansás más, es más demandante técnicamente. A pesar de eso, yo creo que está cambiando, porque al principio, también cuando ustedes empezaron a hacer la apendicectomía laparoscópica, para los cirujanos que hacían cirugía abierta era tremendo. Y ahora yo creo que los residentes la hacen mejor por laparoscopía, y estoy seguro que se ponen a hacer una Maguna y pasan mal. Entonces, se están invirtiendo los conceptos. Y acá está pasando algo parecido, porque el conocimiento de anatomía endoscópica de las venas inguinales ya tienen otra cabecita, ya lo manejan mucho mejor de repente que lo que podía hacer un cirujano que ya había aprendido la reparación por vía anterior. En ese sentido, el diagnóstico se puede hacer mejor, es más preciso, se puede hacer una anatomización muy buena de toda la región, pero es una cirugía más demandante. Ahora, si vos me preguntás en este momento, yo creo que hay que hacerla. ¿Por qué hay que hacerla? Porque es mejor para el paciente. Después que uno supera la curva de
de aprendizaje y ve los pacientes en el postoperatorio, están mejor, no tienen incisión, no tienen heridas, no tienen dolor, se quieren ir, realmente están mejor. Lo que pasa que, claro, al principio esa diferencia no era tan importante como pasaba con la colecistectomía, entonces, claro, nadie se iba a embarcar en un proyecto de meterse a estar 2 horas operando una hernia inguinal. Pero yo creo que hay que hacerlo, creo que es mejor para el paciente, creo que hay que hacerlo en un contexto de un equipo de trabajo enfocado en la pared abdominal y además seleccionando a los pacientes. Creo que eso es importante. Como decía recién el doctor Rodríguez con las aventaciones, no se puede operar cualquier hernia inguinal. Tiene que ser hernias chicas, si es directa mejor. Y bueno, y eso creo que es clave para tener una buena curva de aprendizaje y no tener morbilidad en una patología en definitiva parietal. Y el otro aspecto que te voy a comentar, para no ser extenso, es que yo no entiendo todavía por qué no se ha pasado a hacer más TEP. Porque uno después que tiene el manejo de la anatomía por la vía TAP, que es mejor, es más fácil realmente, porque uno ve los repliegues peritoneales, se evita todo lo que es la sección del peritoneo y la peritonización, que a veces es difícil o lleva tiempo, es engorrosa. Entonces, cuando uno entra directo en el espacio preperitoneal y ya tiene un dominio de la anatomía endoscópica y es una hernia directa, es sumamente fácil, porque uno simplemente retrae el saco, fija la malla como tú lo mostraste, suelta el neumo y el peritoneo se posiciona solo. Entonces, es realmente más ventajoso. Yo le he preguntado a varios expertos en todos lados por qué no hacen más TEP, y yo creo que porque se acostumbraron al TAP, en definitiva. Pero me parece que si vos me decís el espacio ideal de trabajo es el preperitoneal. No invadís la cavidad peritoneal, no tenés contacto con las vísceras, no invadís el peritoneo y haces la operación en el mejor lugar. Pero es un problema de acostumbramiento, me parece. Nada más. Doctor Gonzalo Fernández. Creo que es muy ilustrativa las técnicas que mostraron, la forma como fueron señaladas. Yo quería enfatizar también algo que dijo Andrés Salón, que es en la curva de aprendizaje de esta técnica, como en otras curvas de aprendizaje, es capital la selección de los enfermos, porque uno tiene que procurar, a los efectos de acelerar y ponerle énfasis a esa curva de aprendizaje, tener buenos resultados, más allá de que puedan haber, como se señalaron, algunas complicaciones o recidivas, y porque, como también vos lo ilustraste, es una técnica muchas veces que, al menos en la curva de aprendizaje, lleva más tiempo y es en alguna medida generadora de molestias o cansancio para el cirujano. Entonces, la selección de los pacientes y el asegurarse por la vía de la estrategia que la curva de aprendizaje vaya progresando apropiadamente, que vayan reduciendo su tiempo, como también lo mostraste, creo que es una estrategia de mucho valor. ¿Algún otro comentario? Yo voy a hacer algunos comentarios antes de darle la palabra a Rodrigo para que cierre. Yo creo que el problema de la hernioplastia laparoscópica es que tiene enfrente a un enemigo que es el Lichtenstein, que es un procedimiento quirúrgico de baja complejidad, donde el cirujano se entrena rápidamente, lo hace en un tiempo corto y se tienen excelentes resultados. Entonces, para cambiar a la laparoscopía hay varias cosas que yo creo que han retrasado que el cirujano tome al procedimiento como un procedimiento todos los días. Primero, que tiene que salir de su zona de confort. Cada vez que uno va a hacer algo diferente, y lo primero tiene que reaprender la anatomía. La anatomía de la pared abdominal vista desde atrás no tiene nada que ver a la entrada por adelante. Como que uno entra a la casa siempre por la puerta del frente y pronto tiene que entrar por la puerta de atrás. Entonces hay que reaprender la anatomía, esas zonas que mostró Rodrigo, las zonas de mayor riesgo, que hay que tenerlas muy presentes para no tener complicaciones. Hay una dificultad técnica inicial, hay un mayor tiempo quirúrgico, ergonómicamente eso tiene un impacto, como decía Pepe Praderi, tiene un impacto que al principio uno lo puede minimizar, pero realmente eso tiene un impacto sobre la salud física del cirujano.
aparecen las contracturas, las tendinitis, y al principio, digo, uno cuando empieza y es joven y tiene entusiasmo, le parece que uno es indestructible, pero cuando pasa el tiempo, uno empieza a sentir eso. Y es un tema, el tema de la ergonomía en la cirugía, nosotros no le damos mayor importancia, pero es un tema muy importante. Y después el otro es el tema de los costos. Y el tema es que uno, cuando la gente del bloque quirúrgico que trabaja está acostumbrado a que uno va a operar una hernia, es 30 minutos. Y apareces con una hernia por la laparoscopía, estás 2 horas y media, 3 horas, y ya empieza todo el mundo a verlo con otros ojos, desde el anestesista, el circulante. Entonces, ¿por qué nosotros impulsamos esto? Porque el lugar donde se tiene que desarrollar esto, o por lo menos donde tiene que tener mayor impulso, es desde lo académico, desde los servicios de la facultad. ¿Por qué? Porque es una técnica quirúrgica que se hace prácticamente en todo el mundo, y porque además los pacientes, la sociedad lo reclama. Hay muchos pacientes que ya vienen a la consulta y piden, te preguntan si lo vas a operar por láser de la hernia, si se puede operar por la laparoscopía. Hay una demanda creciente, como en otras patologías, para la resolución mínimamente invasiva. Entonces, la formación integral del cirujano implica que también se entrene en ese tipo de procedimientos mínimamente invasivos. Digo, porque la hernioplastia hoy, junto con la colecistectomía, es el 60% de la cirugía de coordinación que hace un cirujano. Y tenemos que formar cirujanos para que puedan resolver las patologías prevalentes con la tecnología que se utiliza en todo el mundo, dándole lo mejor al paciente, que en realidad es el centro de los desvelos y de la atención, es el paciente. Entonces creo que el lugar donde se tiene que desarrollar y donde tienen que empezar a salir cirujanos formados en todas las áreas de la laparoscopía es de los servicios de la facultad. Y eso, esa masa crítica de cirujanos, y van a inundar el mercado, y son los que van a promover, los que hoy son residentes, grados 2, los que van a llevar adelante el cambio, digamos, en lo que es la asistencia de estos enfermos. Entonces, por eso nosotros impulsamos, digamos, el desarrollo de esta área de patología de la pared, en el entendido de lo que todo el mundo sabe, la concentración de pacientes, mayor número de pacientes, hay un interés y un entusiasmo del grupo cuando empieza a ver que tiene mejores resultados, que se acortan los tiempos, como mostró Rodrigo. Ya incluso hay diferencia entre los dos videos. Esos dos videos, un video seguramente era del principio y el otro ya se hace todo en forma más natural. Entonces creo que es un camino que lo estamos recorriendo y que la verdad que como en otras áreas también da muchas satisfacciones, y uno ve que los enfermos, como decían, el enfermo anda muy bien, incisiones mínimas, mínimo dolor, el alta prácticamente es una cirugía del día prácticamente, así que estamos en esa línea. Rodrigo. Bueno, de lo que me acuerdo, vinculado a la técnica quirúrgica que omití decir, las mallas habitualmente las ponemos de 15 por 10, que es lo que más o menos está estipulado, pero lo que hacemos, que en estos vídeos no están, que fue la primera parte de la curva, vamos a decir, inclusive el año anterior, introducimos una cintilera, la apoyamos al Cooper y la medimos, cortamos la cintilera, sacamos, y esa es la medida que cortamos la malla afuera. O lo hacemos con un lino o con un bicril o con algo, medimos el defecto, el defecto que queremos cubrir. Con una entre 15 por 10, 9, más o menos, se cubre el defecto, por lo menos lo que tenemos bien. Respecto a la posición en la cirugía, realmente en las primeras tuve el dolor en el hombro, me llevó a no poder manejar porque te duele el hombro, y si operás 2 un martes en la coordinación y 2 de otro martes, no podés. Y si vas 2 horas de cirugía, tenés que sentarte a parar, que nunca nos había pasado en otra, hasta que después acortaste los tiempos y todo, y ahora hay otro que le duele el hombro, pero sí, y la columna también. El tema es la posición, y todavía estamos en eso, como decía Gustavo, con el equipo. Van a poner una hernia y llegás y no está la cama puesta, la cama no gira, el brazo está abierto, claro, porque eso. Entonces hay que, en el personal del blog, hay un ratito antes, y los brazos cerrados, alargue para las vías, para que podamos circular alrededor del enfermo con la cámara
y con los puertos. Y bueno, eso con respecto a la técnica. Y bueno, agradecer los comentarios y lo otro que tenemos nos lleva la coordinación y nos lleva más tiempo, y tenemos un apoyo de la clínica en el trabajo, lo que también tenemos con los linches, tenemos los residentes dentro de la unidad y bueno, van haciendo cámara a los TAP y vamos, para sacarle los linches le damos un abordaje laparoscópico. Y lo otro, después lo ayudamos en las hernias que no operamos, las inguinocrotales a veces operan. Y lo otro que hay que tener presente también, porque nos ha pasado, es que como se trabaja en la pared anterior, cuando uno pone el endotacker y fuerza mucho, dobla el endotacker y después no lo puede utilizar más. Algunos tienen 30 tackers y si en los primeros vos forzás mucho la subida contra el trocar para ir a la pared lateral, se dobla y después genera rozamiento y no lo puedes usar más. Y gastaste, queda inutilizado una máquina que tiene su costo. Nada más. Agradecer los comentarios y bueno, y contento con la oportunidad. Gracias.